¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. En esta ocasión nos encontramos para desarrollar los contenidos que hacen a la unidad número 4, específicamente huellas de pisadas. Antes de empezar con la definición de lo que son las huellas de pisadas, vamos a ver la definición de huella, que es toda figura, señal o vestigio producidas en una superficie por contacto suave o violento con una región del cuerpo humano o con un objeto cualquiera, impregnados o no de sustancias colorantes orgánicas o inorgánicas. Dentro de la clasificación de huellas podemos encontrar huellas positivas o negativas. Las positivas son formadas por una figura impresa y coloreada sobre alguna superficie por contacto de algún objeto o región del cuerpo humano, mientras que las negativas se forman por hundimiento o depresión originada sobre un soporte blando. Ahora veamos lo que son las huellas de pisadas específicamente. Las huellas de pisadas son huellas o marcas que deja una persona parada o caminando, sea a cualquier velocidad o con calzado o sin él. Y dentro de lo que son la clasificación de las huellas, podemos encontrar, como vemos en la siguiente placa, las visibles, las plásticas y las latentes. ¿Cómo podemos hacer visibles todas estas huellas? A través de, van a ver las visibles a través de la fotografía simplemente con color. Después las plásticas son las que tenemos en soporte blanco, vamos a necesitar fotografía con luz oblicua. Y las latentes no se ven a simple vista, o sea que vamos a necesitar utilizar material específico. Dentro de lo que son la clasificación de huellas de pisada, como ustedes podrán ver acá, tenemos las huellas que son visibles e invisibles. Dentro de las huellas visibles encontramos las moldeadas, las por sustracción o estampadas. Las moldeadas son cuando se forman sobre una materia blanda como consecuencia de la presión, por ejemplo en el barro, la arena, la nieve, etc. Las que son por sustracción son producidas cuando se pisa sobre una superficie manchada, por ejemplo polvo, grasa, y se retira parte de esa materia suelta. Y por último tenemos las estampadas, también llamadas huellas por adición, cuando la suela del zapato o la planta del pie están manchadas con cualquier sustancia, por ejemplo sangre, polvo, etc. Bien, fíjense que después tenemos las huellas que son invisibles o latentes, también las podemos llamar. Al igual que sucede con otras huellas papilares, las invisibles o latentes están producidas por las crestas del pie descalzo, y por tanto necesitan de reactivos para poder hacerlas visibles. ¿Sí? Acá vemos el soporte, ¿sí? Puede ser liso, duro, soporte o superficie, y no absorbente, o puede ser áspero y absorbente. Dentro de este ejemplo del soporte tenemos el vidrio, la cerámica esmaltada, fórmica, y dentro de lo que son los soportes ásperos y absorbentes pueden ser el papel, la madera, el cartón, la tela, como vemos en la placa. El revelado y el levantamiento, ¿cómo va a ser en el primer caso? Con polvo, pincel, plumón de cisne, fotografía, cinta y portaobjeto. Eso es lo que vamos a necesitar de materiales. Y punto número 2, soportes adhesivos para hacer el levantamiento de la misma. Primero revelar y después levantar. En el caso número 2, cuando el soporte es áspero y absorbente, en el punto número 1 podemos utilizar para el revelado vapores de yodo y la fotografía. Y en el punto 2, que es el levantamiento, vemos, como nos dice la placa, el nitrato de plata o solución al 10% con rodillo, dejar secar, llevarlo a la luz UV y revelarlo. Fíjense que las huellas de pisada pueden ser sobre superficies duras o sobre superficies blandas. En el caso de que encontremos huellas de pisada sobre superficies duras, la hacemos visible, ¿sí? Encontramos las visibles y las latentes, o sea, visibles e invisibles como había mencionado anteriormente. Las visibles pueden ser desnudos, pies desnudos, medias o calzados, y el levantamiento va a ser siempre con la fotografía.
En cambio, en las huellas latentes, es decir, las invisibles, pueden ser sobre superficie lisa y pulida. Los polvos, para el levantamiento vamos a usar polvos coloreados y siempre la condición debe ser de contraste, obviamente para que se pueda revelar esa huella. En cuanto a la superficie, cuando encontramos huellas de pisada sobre superficies blandas, vamos a utilizar, que eso lo van a ver, ¿no es cierto? En el mismo aula virtual lo van a encontrar, después un tutorial sobre, y van a tener que hacer un trabajito también al respecto, vaciado de yeso París, puede ser el vaciado de parafina o vaciado de azufre, el método de Carimark. Bien, llegamos a una parte muy importante. Ya hallados, habiendo hecho el levantamiento, el revelado y el levantamiento de esa huella, ¿sí? En el caso de que sea visible o invisible, necesito contrastar, ¿sí? Tengo una huella sospechosa y encontré el zapato o el pie que supongo yo que es del presunto autor que cometió un hecho delictivo. Entonces, siempre el cotejo, cuando voy a realizarlo, tengo que hacerlo positivo con positivo y negativo con negativo. El positivo va a ser el molde de yeso obtenido en el lugar del hecho con calzado. Y el negativo va a ser la huella en la tierra, barro, arena, nieve, siempre bajo relieve, con el molde del calzado sospechoso obtenido para cotejo, ¿sí? Eso va a ser mi positivo y mi negativo y cómo voy a realizar el contraste. Acá nos vamos a detener un segundo y vamos a ver cómo deben ser las tareas de cotejo en criminalística, que nos va a servir para otros tipos de contenidos también, no solamente cuando tengamos que hacer el confronte de huellas. La tarea de cotejo es fundamental en la práctica profesional de todo criminalista. Por eso es importante tener en cuenta ciertos aspectos para su realización. ¿Qué quiere decir confrontación? ¿Qué quiere decir cotejo? Comparar. En el caso de la criminalística, este procedimiento se concreta teniendo como objetivo la identificación de una persona o la correspondencia entre piezas o partes de un objeto. La identificación de objetos como provenientes de una misma fuente. Por ejemplo, en este caso, determinar si una huella se corresponde o no con una persona, ¿sí? Una huella de un pie o de un zapato. El cotejo entre el molde de la huella de pisada hallada en el lugar del hecho y el calzado sospechoso de haberla producido es uno de los tantos casos de comparación que lleva a cabo el profesional en criminalística. Hay cuestiones claves para llevar a cabo las tareas de cotejo. Siempre se debe cotejar lo cotejable. No podría compararse, por ejemplo, el molde de una huella de pisada producida por un pie derecho con el calzado correspondiente a un pie izquierdo, ¿sí? O sea, hablamos de coherencia. No podría cotejar una huella digital del dedo pulgar derecho, sería un ejemplo, con una huella del dedo índice izquierdo, ¿sí? Bien, primer punto entonces, siempre cotejar lo cotejable. Vamos al segundo punto, la descripción es muy importante. La descripción, para este fin observamos detenidamente los objetos en cuestión y también tomamos fotografía. Recuerden que las fotografías siempre deben ser de acuerdo a los requerimientos de la criminalística, ya que en el informe técnico debemos ilustrar la tarea que hemos realizado y demostrar la correspondencia o no de esos elementos, que es lo que estamos buscando. Para llevar a cabo resulta muy útil el razonamiento deductivo, es decir, observar y describir siempre de lo general a lo particular, desde lo más evidente a los más pequeños detalles. Todas estas características las debemos señalar en las fotografías de los objetos que están siendo comparados. Es decir, que cuando ustedes realicen su informe, siempre van a dejar en relevancia lo que quieren resaltar en la fotografía. Es muy importante tener en cuenta en esta parte del cotejo, de la confrontación o de la comparación, como ustedes quieran llamarlo, el principio de identidad. El principio de identidad donde
nos dice que en ambos objetos debemos encontrar lo que estamos buscando, igual la posición, digamos, de esa característica deben estar igualmente situadas, ubicadas y dirigidas, ¿sí? Que después ya le vamos a dedicar todo un capítulo aparte a lo que es identificación e identidad. Pero principalmente para yo poder decir que se corresponden o no, necesito apelar a este principio. Recuerden, el principio de identidad. Bien, ahora vamos a ver cómo debiera presentarse la tarea de un cotejo, ¿sí? Ese informe que seguramente le van a pedir como actividad dentro del aula. Siempre las fotografías deben estar presentadas en el informe técnico con asignación de algún número o letra. Por ejemplo, fotografía 1, fotografía 2, fotografía A, fotografía B. Siempre recuerden trazar en esas huellas algunos ejes imaginarios, que por supuesto en el momento que ustedes tengan que presentar en el lugar mañana cuando tengan que desempeñar sus funciones, esas líneas imaginarias las van a borrar antes de presentar el informe. Pero mientras tanto ustedes pueden trazar esas líneas imaginarias para poder hallar estos principios de identidad que les había mencionado antes. Al pie de cada fotografía se describe brevemente qué muestra cada una de esas huellas halladas en el lugar del hecho. Por ejemplo, en este caso sería un zapato, ¿sí? Cada característica de ese zapato lo voy a describir al pie de la fotografía. Las características de los objetos se señalan en las fotografías respectivas y se le asigna también una letra o un número, ¿sí? Es importante siempre redactar la referencia, es decir, describir qué representan las letras o los números que indicamos. Vamos a un ejemplo. A. Marca de desgaste. B. Huella digital latente. C. Marca de quiebre. Siempre se aconseja que el orden de las características siga el sentido de las agujas del reloj, ¿sí? Para tener un orden y una organización. Y siempre debemos pensar que quienes leen nuestro informe, cuidando nuestra redacción, nuestra fotografía, que debe ser nítida y con calidad y referencia, para poder garantizar la comprensión del trabajo que estamos presentando. Cuando las características quedan marcadas en las fotografías, con sus respectivas flechas y referencias, quedará demostrada gráficamente la correspondencia o no. Es decir, la identificación o no de los elementos cotejados. Aún así, debe indicarse la misma en el texto del informe del trabajo que esté realizando. Bien, hasta acá hemos llegado con las características y cómo debo realizar el informe de cotejo o cuáles son las reglas de confrontación, como dice la placa. Bien. A continuación, lo que vamos a ver por último son las huellas o las marcas. Estas eran las características de todo lo que eran los pies descalzos. Las huellas de dientes. Si bien no es una huella de pisadas, pero hay que tener en cuenta que también son marcas producidas por las piezas dentarias sobre alguna región del cuerpo, como así también sobre alimentos. Y se pueden clasificar en ofensivas, eróticas o defensivas. Sí, es muy importante tener en cuenta este tipo de huellas también. ¿Por qué? Acuérdense que en la criminalística el tiempo que pasa es la verdad que huye. Entonces, debemos decir que hacer el levantamiento de las marcas producidas por las huellas de diente lo más rápido posible nos va a llevar a una buena o a una aproximación mucho más asertiva de cómo sucedió el hecho o si podemos identificar o no a su autor. Y eso debemos tener en cuenta, ¿por qué? Porque las marcas desaparecen de manera rápida del cuerpo de los alimentos. Pueden ser si no se toman las fotografías lo más rápido posible. Y segundo, que el presunto autor de un hecho delictivo que ha producido algún tipo de huellas de esta índole
se puede hacer algún tipo de arreglo en los dientes o hacerse alguna extracción en el tiempo acotado, digamos, de sucedido el hecho, ¿sí? También son otro tipo de huellas que podemos encontrar en una escena o un hecho delictivo. Bien, hasta acá llegamos con todo lo que fue huellas, específicamente huellas de pisadas, y bueno, ahora lo que vimos un poquito es huellas de dientes. Así que espero les sirva el material. También pueden encontrar en el aula virtual, pueden encontrar otra bibliografía complementaria o otros tipos de tutoriales que le van a servir para ampliar más aún la comprensión de este contenido. Desde ya, muchas gracias